Gracias, Quique. Gracias. Gracias. Habían quedado unas preguntas en el chat, eh, algunas afirmaciones, algunas resonancias. Si alguna quiere tomar la palabra, también podríamos en este tiempito que nos queda. ¿Quién está hablando? Ya está. Yo quiero ahorita comentar algo rapidito, porque ya vi, o sea, sí, Eugenia, creo que, creo que la humanidad es la que tiene que cambiar porque somos los únicos animales que pagamos por estar en el mundo. O sea, la que tiene, los perritos, los gatitos y todos los demás animalitos y seres que viven y cohabitan con nosotros, tienen que seguir siendo ellas mismas, ¿no? O sea, quienes somos las del problema es la humanidad y esta tiene que ser removida, ¿no? Pero bueno, igual seguro que mis amigas veganas que están aquí pueden decir mucho más sobre este tema. Eloísa. Ahí está, Elo. Hola, bueno, muchas gracias, Quique, por tu exposición. Bueno, tengo un intríngulis, podría decir yo. Te cuento que leí a Marcela Aldaus-Reid hace ya unos años, entonces tendría que repasarla en algunas cosas. Pero sí quiero, dialogar un poquito con esto, porque, yo creo que en temas de sexualidades, si se quiere, ¿no? Orientación sexual y actuación sexual, o cómo se iba la sexualidad, cualquiera que sea, la moralidad no pasa porque si es gay, lesbiana, bi o lo que fuere, sino por lo que se hace con eso. O sea, cuánto bien o cuánto mal se puede hacer con una relación sexual, ¿cierto? Porque, bueno, para el caso, los abusos, las violaciones, o sea, la moralidad pasa por ahí, a mi modo de ver. Ahora, lo único que me hace mucho ruido es esto cuando vos comentabas, por eso te decía que tendría que retomar el texto de Marcela, porque dice tantas cosas, Aldaus-Reid, que de golpe, sorpresa, 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 y al final son tantas cosas que no me quedé con este punto, ¿no? Pero me cuesta a mí sí pensar una relación fuera del vínculo del amor de dos excluyente, es decir, donde no entra un tercero, tercera, tercere, como lo quieramos calificar, ¿no? Es decir, porque hay toda una cuestión ahí, para mi modo, hasta ahora, quizás me falte trabajar este tema, pero hasta ahora lo entiendo así, ¿no? Cuando tengo que trabajar temas de orientación sexual, yo lo trabajo desde dos personas que se aman, cualquiera sea su orientación, no importa, pero es un compromiso de amor y fidelidad mutuo, de dos. Entonces, este aspecto de sumar un tercero, o tercera, tercere, como querramos llamarlo, me cuesta todavía pensarlo, no. Por eso lo digo también, a lo mejor estoy equivocada, por ahora no encuentro una justificación que avale un vínculo de tres. Pero si me querés ayudar a pensar. ¿Respondo o María? Sí, por favor, sí, por favor. Quizás sea bueno, no pues, sé si Luján también quiere decir, hacer su pregunta y ahí responder a las dos. Ahí, ¿sí? Bueno, Luján. sí. No está en la misma línea de Eloísa la pregunta, así que serían como dos variantes distintas. La cuestión de la pluralidad de lo amoroso me parece que es pensable y de hecho para las nuevas generaciones hay una cuestión dada que ya no pasa por la reflexividad del tener que pensarlo, ¿no? Y este punto es el que yo quería por ahí habilitar, que un poco va de la mano con lo que Juan había compartido antes, que tenemos como que ampliar las fronteras de la mirada en el punto de que, y resignificar la cuestión del escándalo,
y repensarlo todo el tiempo. Primero, obviamente, hay un apartado para hacer desde el lenguaje bíblico que amerita como otra cuestión, pero además hay espacios en los que hay situaciones que no son escandalosas y que son escandalosas otras, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de la axiología, el sistema de valores, que ya Quique lo dijo, pero también las lógicas de poder. Y ahí quisiera como decir 2 o 3 cosas, o compartir, o habilitar para que sigamos pensando respecto de los sistemas de discriminación internos, verticales y horizontales, que existen en las instituciones y particularmente en las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas dicen que no discriminan, pero de hecho hay un sistema muy perfecto y muy agudo de discriminaciones, tanto verticales como horizontales. Y pongo un solo ejemplo. Hasta no hace mucho yo fui directora de un colegio que no mencionaré por delicadeza, y tuve que dar cuentas del uso del lenguaje inclusivo al consejo del colegio, con un trabajo con adolescentes. Entonces, el consejo se reunió y dijo, no podemos usar lenguaje inclusivo. ¿Cómo que no? Y la religiosa que formaba parte en ese momento del colegio y directamente me dijo, no lo vamos a usar, tomamos la decisión de no usarlos. Bueno, lo que acordamos, yo propuse material para la lectura, para la investigación, porque además es un colegio que se dice desde su espiritualidad en constante y permanente estudio, y el acuerdo fue llegar al lenguaje binario, todas y todos, pero no aceptar ni la E ni la X para las comunicaciones oficiales. Y en lo posible que los profesores tampoco lo usen con los estudiantes, adolescentes. Yo ahí puse un límite, dije, bueno, los profesores lo van a seguir usando, solo les diré que no lo hagan formalmente. Pero eso fue un punto de inflexión. Entonces hay microdiscriminaciones, digo, y es un colegio que no es de una congregación necesariamente cerrada. Yo ya no soy más directora ahí, pero digo, no lo es. Entonces, ahí hay otro tema también para pensar. Nosotros estamos en este espacio abordando esta cuestión, en nombre también de un profesorado que, gracias a Dios, dio el espacio para que eso suceda. Pero la realidad es que también estamos sumergidos en una institución que tiene muy desarrollado, como el capitalismo. El capitalismo siempre se come todo, ¿no? La institución religiosa tiene como muy desarrollado, muy finamente desarrollado su sistema de discriminaciones verticales y horizontales. Y ahí yo me pregunto si es posible, si no hay que dinamitar fronteras ahí. Si podemos seguir habitando lo institucional desde estos lugares tan alternativos. Y ahí me pregunto sobre si es posible o no. Esa es la pregunta. Wow, María, gracias. Gracias por tu intervención y gracias también, Eloísa, por plantear esto. A ver, de hecho, no creo que tenga una respuesta definitiva para esto, pero sí creo que puedo plantear algunos elementos de reflexión en torno a algo muy concreto. Creo que nuestras formas de relación todas, tanto heterosexuales como homosexuales o cualquier otra forma de relación, pasan siempre por el tema de la mutualidad, de la relacionalidad, pasa por evitar toda forma de violencia. Creo que esto a mí me parece que tenemos que decirlo siempre, ¿no? Y la situación está en que vivimos en una sociedad donde valoran muchas veces nuestras identidades a partir de las personas con las que nos acostamos. O sea, puede ser que ya tengamos leyes, puede ser que ya hayamos conseguido muchas cosas importantes, pero todavía yo soy el puto, yo soy el joto, yo soy el maricón. Y el esfuerzo queer tiene que ver con torcer justamente eso y no hacerlo insulto, ¿no? Y creo que en ese sentido, yo también creo que nadie tendría que ser juzgado por con quién se acuesta, solamente habría que cuestionar cuando hay violencia de por medio. Eso para mí creo que es la piedra de toque. Y una cosa importante en el horizonte queer es de que
las personas que estamos haciendo academia queer, teoría queer, peleamos por justamente lo mismo, porque las personas no seamos etiquetadas por nuestras orientaciones ni por nuestras identidades. Pero hasta que eso lo consigamos, yo voy a seguir saliendo a la calle diciendo que soy un pastor marica, hasta que lo consigamos. O sea, hasta que a la gente ya no le incomode, porque al final eso es un problema. Y creo con el tema de las relaciones, de las relaciones no monogámicas, es un tema muy simpático y muy bonito y muy profundo y muy controvertido. Creo que más allá, yo no puedo encontrar justificación tampoco, porque no siento que tengamos que justificarla. Se dan. Y tenemos muchas experiencias. Para mí fue interesantísimo encontrarme de casualidad en un espacio de una trieja. Una mujer bisexual estaba con un hombre y con una mujer. Para mí fue una cosa asombrosa. Estoy hablando de un viaje en Europa y de casualidad llegué. Y creo que yo tenía muchos reparos, pero las relaciones existen. Creo que necesitamos afinar allí el oído y ponernos a pensar en cómo es que están viviendo estas personas sus relaciones y si hay violencia o no hay violencia, o sea, porque para mí eso es un tema importante. Conozco a mucha chaviza que dicen, yo soy poliamoroso, pero lo único que hacen es capitalismo de los cuerpos, ¿no? Lo único que hacen es, me meto con esta, soy poliamoroso, ¿no? Creo que allí necesitamos cuestionar o sea, qué tan humana, qué tan humano, qué tan humana me hace este tipo de relación. Porque lo que sí creo en principio es de que no todas las personas son monogámicas. Eso por lo que veo, por las formas como me relaciono, por cómo me relaciono yo mismo, creo que la monogamia es un relato y es válido, pero no es lo único. Entonces, las familias de clan, por ejemplo, tenemos ejemplos históricos sobre el tema. Entonces, podríamos revisarlo por allí y te recomiendo, hay un texto muy bueno que se llama Ética Promiscua de Dossie Easton y de Janet Hardy, que está muy simpático. O sea, el texto habla realmente de relaciones abiertas, relaciones poliamorosas, habla también de relaciones de personas que practican BDSM, porque todo eso existen. O sea, aquí en México, a 20 minutos en Metrobús, tengo un calabozo de BDSM. Todo esto se da, pero el ¿Qué sería autoritarismo... eso, MSM? Perdón. BDSM es bondage, disciplinamiento y sadomasoquismo. Ajá. Entonces, están allí, no siempre han querido ser vistas. Entonces, creo que tuve un profesor de ética sexual que empleaba una expresión de misfoot, una cosa bien bonita, pero la cambio un poco, ¿no? Antes de ponernos a hablar de este tipo de relaciones, hay que hablar con ellas y saber cómo viven. Porque creo que nos pueden dar muchos ejemplos de autonomía, de espacios propios. Por ejemplo, estas parejas, estas triejas que yo conozco, cada uno tiene su propio cuarto, su propia habitación y tienen un espacio común. Es un tema de clase también. O sea, pasa por muchas cosas, pero creo que hay que escucharlas. Te recomiendo ese libro de Ética Promiscua. Realmente es una cosa muy, muy chula. A mí me gustó mucho y me abrió la mente. Ya me callo. Ahí está Juan Francisco y después Florencia, y si podés escribir los nombres de los autores en el chat. Ya, ahorita lo hago, y a María no dije nada. Quiero comentar una cosa chiquita antes de... María Luján, sí, Luján. Creo que en estas lógicas de poder que bien nos planteas, necesitamos preguntarnos esto que has dicho tú abierta y claramente y de manera profética, ¿no? ¿Realmente las instituciones siguen sirviendo? O sea, yo creo que, y no por hablar solamente de lo religioso, ¿eh? El Estado. O sea, el Estado, las tesis, este performance chileno nos hizo recordar que el Estado opresor es un macho violador. O sea, el Estado, la familia, todas las instituciones tienen que ser replanteadas. Y creo que
Y justo esta idea de poder y violencia, este binomio, nos puede ayudar a pensar nuevas formas de estructurarnos, pero vamos a seguir siendo subalternos un buen rato. Y con el tema del lenguaje, una cosita, y ahí les doy la palabra porque ya me voy a callar ya mucho, es que hace unos días en una ponencia una participante, una lingüista, en un congreso sobre retórica, decía, yo no estoy de acuerdo con el que cambien el lenguaje, y todo este rollo que seguro hemos escuchado. Yo solamente pude decirle una cosa, si el lenguaje no fuese un problema, no sería un problema en cambiarlo. Claro. O sea, y creo que de fondo el tema del lenguaje sigue siendo una pelea muy bonita realmente, y a la que yo respondo, yo hablo como quiero, punto, ya. Si tú quieres hablar así, hazlo. Pero son muchos debates y a varios niveles. Me callo. Ahora sí. Juan Francisco, y después Florencia. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad que muy interesante. Yo venía escuchando, por ahí se me abre una serie de preguntas, por otro lado una serie de esperanzas, ¿no? Cuando uno plantea este tipo de cosas, como se plantearon ahora acá en el Zoom, uno ve mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza y mucho para seguir creciendo. A veces también es cierto que está el dolor de quien recibe y bueno, se tiene que hacer cargo, ¿no? Bueno, acá con Eloísa somos parte de la Sociedad Argentina de Teólogos y Teólogas Moralistas. Y si nosotros nos vemos hacia adentro como sociedad, estamos, y digo por lo que me parece al menos a mí, y por lo que veo en general en la teología moral católica a nivel mundial, hay una gran apertura donde a veces quizás sí falta un diálogo más directo con el magisterio, pero hay una gran propuesta renovadora dentro de la Iglesia. Lo cual también por ejemplo, me alegra mucho. Yo recibí ayer a la mañana, y ya lo tengo leído, no sé, saqué tiempo donde pude, el Instrumentos Laboris para el Sínodo. Es impresionante. Habla del lenguaje, por ejemplo, y cómo necesitamos renovar el lenguaje también en la liturgia y en la oración. Cuando habla hay una pregunta que se hace en el Instrumento Laboris: ¿cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la Iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres para hacer preguntas? Subrayo la palabra reconocidos, ¿no? Por ejemplo, y nombra concretamente divorciados vueltos a casar, personas... Se tildó el audio. Sí. Cuando Se tildó un poquito. antes... ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Cuando antes jamás hubiera aparecido en ningún documento LGTB, ¿no? O sea, a mí me da mucha esperanza eso. Por otra parte, también se me genera a veces algunas dificultades cuando uno dice cómo favorecer siempre más y más el diálogo y no producir rechazos, no producir quiebres y no producir críticas sobre cuestiones que ya están intentando al menos ser superadas, ¿no? Y después acompañando grupos, yo acompaño personalmente una comunidad LGTBIQ+ en Argentina, que son más de 500, 600 integrantes, que está federalizado. Estoy, no la pastoral, sino el comité de bioética de un hospital como es el Fernández, un hospital importante donde recibimos muchas personas trans. Y cuando uno encuentra espacios de mucho diálogo, pero al mismo tiempo en esos espacios también yo aprendí, por ejemplo, acompañando Centurión, que es esta comunidad LGTB, descubrí que hay una enorme diversidad dentro de la diversidad, por ejemplo, en el lenguaje. Muchos que son de comunidades LGTB que no quieren saber absolutamente nada del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Me gustó lo que dijiste, yo hablo como quiero y que el otro me acepta así, está bueno. El tema es no imponer, ¿no?
que es lo que también tenemos que tener cuidado de quienes estamos al frente de la animación o del acompañamiento de grupos, de no imponer ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, cómo favorecer el diálogo, favorecer el crecimiento, favorecer la búsqueda, favorecer los cambios, sin pretender imponer nada y con un respeto mutuo, ¿no? Gracias, Juan. Florencia, y estamos ya casi al final de todo. Florencia, Sí, ¿cómo están? bienvenida. No, la verdad que pensando mucho, sí, lo había puesto en el chat, compartí la experiencia de que yo estudié el profesorado en teología y en el momento de defender la tesis, al momento de la revisión, en la defensa me dijeron que tendría que haber aclarado en la introducción que era mujer y laica, porque la manera de pensar y de hacer teología iba a ser distinta por ser, bueno, mujer laica y salesiana. Acepté, ¿no? Porque quería probar, pero la verdad es que fue en el momento, fue un impacto muy grande porque uno sabe que en el trabajo de grado no importa, ¿no? Realmente, o sea, no era teología feminista bajo ningún punto de vista, era sobre el reino de Dios en la tierra. No, y esto también me abre a, acá estamos hablando específicamente de la comunidad LGTB, pero digo también las mujeres, si las mujeres estamos relegadas en lo teológico, digo, como el desafío, ¿no? Grande para la comunidad amplia LGTB. Y me quedaba tal vez con una cuestión, y esto de que las personas que quieren estar en la iglesia y pertenecen a la comunidad tienen que luchar su lugar con uñas y dientes, ¿no? El pertenecer a la iglesia se convierte en una lucha, cuando debería ser algo que se da naturalmente y con los brazos abiertos, ¿no? Porque evangélicamente, ¿no? Hablando. Y en esto quería consultar, y justo ahí también Juan Francisco estuvo diciendo, ¿no? De este grupo Centurión, porque bueno, yo sigo desde la comunidad jesuita internacional, incluso tuvieron un congreso, Outreach se llama, y bueno, habla de todos, digamos, estas temáticas, y quería saber si había algo sistematizado o tal vez centralizado en Argentina, porque la verdad es que también es eso, tal vez no se conoce tanto, ¿no? Porque la verdad es, al menos hasta ahora yo no conocía, y esa era también mi pregunta. Gracias, Fabiana. Florencia, perdón, Florencia. Wow, creo que hay varias cosas súper chéveres que se han dicho y que han sido colocadas también en los mensajes, en el chat, y que a mí una cosa con la que me gustaría ir terminando es en insistir en esta dimensión ética y política de nuestros actos. Creo que nuestros actos reflejan la divinidad en la que creemos. O sea, para mí eso es importantísimo, y creo que, o sea, yo insisto en que las instituciones, o sea, hablo desde mi experiencia, o sea, para mí las instituciones religiosas no dan más, no dan para más. Hay quienes quieren hacer pelea y lucha, que lo hagan. Yo creo que es un derecho realmente seguir luchando, pero creo que en medio justo de un escenario plural, en medio de un escenario donde apostamos por las diversidades, colocar la alternativa de otros espacios es sumamente importante, porque no todo el mundo tiene que ir en cuarta cuando puede ir en primera, tranquilamente, ¿no? Y creo que entiendo el ministerio de quienes trabajan, pues, como Juan Francisco, y conozco a la gente de la red Arcoíris. James Allison es un gran amigo, y lo he platicado también, ¿no? Y le digo, bueno, está bien, haz tu chamba, pero que en ningún momento se deslegitime la chamba de quienes estamos afuera, ¿no? Porque hemos decidido estar afuera también, y eso es importante, porque no cabemos, no cabemos, y estos cambios, o sea, en la liturgia, en el lenguaje, en la forma de celebrar, en la forma de creer, en la forma de expresarnos, son cosas que
podríamos pelearles en estos espacios, pero decidimos hacerlo desde nuestro propio rumbo, con nuestra gente, y sí, allí María Luján, creo que sacudirse el polvo es una imagen muy fuerte y muy rica del Evangelio, y sí, profética también, ¿no? O sea, como les digo, o sea, yo sé que muchas personas aquí pueden decir, ay, no, este es un luterano apóstata, hereje. Lo soy, y lo que les pido, porque sé que aquí la mayoría es católica, es no forzar a las personas a que encajen dentro de los grupos, incluso en estos que son para la diversidad sexogenérica. Más bien, busquemos alternativas donde las personas puedan expresarse. Y sí, el colectivo LGBTIQ+ es complejísimo. No somos comunidad, no tenemos objetivos comunes. Lo que tenemos es un grupo de disidencias que se han encontrado por ciertas razones, pero así como hay gays izquierdosos, marxistas, hinchas del Lemebel y de Johanna Berkins, también tenemos maricas que son lectoras asiduas del Laje y que les encanta lo que él dice y se mueren y se mueren por verlo. O sea, no, estamos hablando de una complejidad enorme. Y lo que necesitamos en una sociedad realmente plural son alternativas, ¿no? Y creo que hacia allí quería ir. Y eso es lo que decía Juan, ¿no? Eso implica lo que dice Juan. Eso es justo la idea del respeto. Saber de que, como decían los místicos del siglo XVI, para algunas personas hasta aquí hay camino y ya no hay más, hay que hacer otro. Entonces, yo cierro con eso y les agradezco que así es, Andrea, un mundo donde quepan muchos mundos. Tal cual. Y creo que estamos en eso, ¿no? Y necesitamos como comunidades de fe seguir mirando los activismos, porque creo que hay mucho evangelio allí, hay mucha buena noticia, de todo tipo, o sea, desde las abuelas de Mayo, las madres buscadoras, las compañeras feministas, hay mucha buena noticia allí, y necesitamos seguir un poco ese rumbo, ¿no? Porque si realmente profesamos la fe en Jesús, debemos creer que el Espíritu sopla donde quiere, y me callo, así, gracias. Gracias, Quique, por toda esta, no sé si abrimos los micrófonos, aplaudimos, para que se escuche, no solo se vea. Gracias por tu generosidad, gracias por sumar camino, gracias por ir también dándonos códigos, elementos para poder pensar nuestras vidas, nuestros contextos. Y gracias por sumarte así en la distancia también. Y bueno, de hace tiempo que tenemos la deuda de encontrarnos. Ya, viste, ya te estamos invitando para el próximo año, pero espero que pueda ser presencial ya.